Presidente, Roberto Cruz, de Impacto Diario, Revista y TV. Regresando al tema de la reforma educativa, creo que el Congreso y Esteban Moctezuma la tienen más difícil. El viernes pasado concluyó la tercera reunión privada entre la SEP y la CENTE sin acuerdo, es decir, ya el asunto se prolonga aproximadamente 3 semanas solo con la CENTE. Ahora, a partir de que aparece desde ayer la maestra Gordillo, es otra fuerza más que se suma a este asunto de la reforma educativa. ¿Cómo conciliará el gobierno federal por parte de la SEP? Y quizá nos pueda dar una opinión de cómo podría ser el Congreso, ahora que son dos fuerzas diferentes, porque independientemente de lo que haya dicho la maestra, bueno, pues la reforma educativa, la nueva, tendría que tener participación de estas dos fuerzas. Sí, pero se va a llegar a un acuerdo, es cuestión de diálogo. Y el compromiso que tenemos es cancelar la mal llamada reforma educativa. Cancelar para mí es sinónimo de abrogar, de abolir, de quitar. Aun cuando existan ahora dos fuerzas diferentes, sí, que pues están exigiendo cada una su parte, sí, dentro de… pero nosotros nos dirigimos a los maestros. Pueden haber intereses de las direcciones, además legítimos, pero yo quiero quedar bien, quiero cumplirle al Magisterio Nacional. Voy a cumplir mi palabra. Entonces, eso es lo que se va a hacer. Si se llega por el camino del diálogo a un acuerdo, extraordinario. Si no, voy a proponer la cancelación. Voy a cuidar bien de cómo estaba antes la política educativa, de la reforma que llevaron a cabo, la mal llamada reforma educativa, y les voy a dejar las cosas como estaban, es decir, cómo funcionan los amparos, nada más que retroactivo, es decir, que se quede tal cual. Entonces, no sé si de esa manera habrían protestas, creo que no. Hay un tema que adelanto, si no vamos nosotros a estar de acuerdo, el manejo de la nómina, porque no queremos que haya corrupción, no queremos que haya aviadores, porque vamos hacia la federalización de la educación. Ahora en Michoacán lo planteé y es de sentido común, de juicio práctico. Aquí en la Ciudad de México la educación está federalizada y no hay problema. No hay problema en las escuelas, hay concordia entre padres de familia, maestros, no deja de haber diferencias en todos lados, bueno, hasta en nuestras familias nos peleamos, pero no hay problemas mayores, sí. Y no hay problemas tampoco en lo laboral. En cambio, en los estados, por una serie de circunstancias, no solo
por mal manejo del presupuesto, sino también porque ha ido creciendo la demanda y los estados no tienen los recursos suficientes o no se les han transferido los recursos suficientes, pero también por la utilización de recursos que se destinan a la educación a otros propósitos y una serie de elementos. Bueno, para poner orden, lo que se requiere es tener una nómina confiable, Claro. saber en dónde están los maestros, cuál es su escuela, si existen. Entonces, ese tema sí vamos a cuidar que esté en buenas manos. Lo otro, miren, por ejemplo, lo de la capacitación que utilizaron para afectar a los maestros. Existen las normales. Si fortalecemos las normales, vamos a tener buenos maestros. Pero se dedicaron a cerrar normales, a desprestigiar a las normales. ¿Cómo era antes? Pues los maestros salían de las normales y bien preparados, y podrían salir mejor preparados con las normales. Se va a reabrir la de Hidalgo, ¿no? Se va a abrir la del Meche y otras normales, y sin embargo en el esquema neoliberal, en la política neoliberal, la concepción neoliberal, no se requieren las normales, cualquier profesional puede dar clases, y hay un tema ahí en la reforma educativa sobre esto, sobre la contratación libre. Eso no. Yo creo que podemos llegar al acuerdo de que los maestros que se contraten salgan de las normales. En eso yo estoy de acuerdo. Que se le dé prioridad a las normales, porque han hecho tanto daño en este periodo neoliberal a la educación pública que ya no hay maestros, o mejor dicho, no hay estudiantes para tener la profesión de maestros. Ha bajado la inscripción, se ha desprestigiado tanto al maestro, de veras que han hecho daño, ¿eh? Son unos irresponsables, estos tecnócratas corruptos. Antes nuestros maestros eran respetados, queridos, era un apostolado el maestro. ¿Cómo no vamos a recordar a nuestras maestras, nuestros maestros? Y estos se dedicaron a desprestigiar al magisterio. Ahora no hay muchos estudiantes que quieran ser maestros. Ha bajado la demanda. Esto es algo parecido a lo que sucedió con las ingenierías. A pesar de que metieron el neoliberalismo y dejaron de construir infraestructura, las grandes obras que se hicieron en el pasado, presas, carreteras, hospitales, ferrocarriles, todo eso que se abandonó. Las ingenierías, sobre todo la ingeniería civil, empezó a bajar. Yo recuerdo que cuando estudiábamos tenía mucha demanda
y ya no tiene la misma demanda la ingeniería civil o la ingeniería petrolera. Son otras carreras. ¿Por qué? Porque se le dio preferencia a otras cosas. Entonces, sí vamos a llegar al acuerdo con los maestros. O sea, es cosa de tener paciencia y dialogar mucho. Ok, presidente, en otro tema, ayer todavía hablaban de turismo y seguridad, que turismo es seguridad o al revés o viceversa. Hablar de Guanajuato es hablar de turismo. Y para saber si a nivel nacional la violencia está baja o elevada, no se requieren muchos parámetros. Vaya, la referencia, por ejemplo, con Felipe Calderón fue Chihuahua, Nuevo León, con Peña fue Veracruz, fue Guerrero. Hoy Guanajuato está sufriendo una alta violencia. Vaya, hasta Fox está nervioso. Me canso ganso.